La ciudad antigua de Peñíscola, coronada por la que fuera morada del Papa Benedicto XIII, un castillo fortaleza del siglo XIV, ocupa un imponente peñón que se alza 64 metros sobre el azul del mar, unido al continente por un cordón de arena. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1972. Peñíscola ha sido encrucijada de todas las civilizaciones mediterráneas. Todos supieron de su ventajosa situación, de su seguridad como fortaleza irreductible y de su idoneidad como hábitat, tanto por su clima como por disponer de abundante agua dulce. Entre los años 1294 y 1307 fue construido el actual castillo templario sobre los restos de la alcazaba árabe. Estilísticamente discurre entre el románico tardío y un gótico incipiente. El castillo de Peñíscola fue refugio de Benedicto XIII en su exilio de Aviñón. Don Pedro de Luna, que naciera en Illueca, Zaragoza, en el año 1325, encaminó su vida hacia el mundo eclesiástico, llegando a ser nombrado en el año 1375 cardenal diácono por el Papa Gregorio XI, quien, como consecuencia de la inestable situación política de la época, se trasladó de Aviñón a Roma, ciudad en la que murió, originando la división de la cristiandad en dos obediencias antagónicas, el gran cisma de Occidente. El Papa Gregorio XI es sucedido por Clemente VII entre grandes enfrentamientos originados por las dos tendencias. Tras su muerte en 1394, don Pedro de Luna es nombrado nuevo pontífice, adoptando el nombre de Benedicto XIII. El Papa Luna se trasladó en 1411 a Peñíscola, convirtiendo su castillo en palacio y biblioteca pontificia. Benedicto XIII, a pesar de ser tachado de hereje en las sentencias del Concilio de Constanza y sobrevivir a más de un intento de envenenamiento, murió en una relativa paz el día 23 de mayo de 1423, con el convencimiento de ser el Papa verdadero y con la asistencia de los dos únicos cardenales que aún le eran fieles. En este castillo se conservan todavía remembranzas evocadoras de la presencia del Papa Luna y de su sucesor, Clemente VIII, Gil Sánchez Muñoz, segundo Papa de Peñíscola. Todo ello, utilizado por los dos papas de Peñíscola, había servido con anterioridad a los caballeros templarios y a los montesianos. Peñíscola fue entregada a Jaime I de forma pacífica en 1233. En 1294, tras la permuta con las posesiones de Tortosa, pasó a formar parte de la Orden del Temple como cabeza de encomienda hasta 1312, años de disolución de la Orden junto con Valencia y Burriana. Los templarios construyeron el castillo románico sobre la antigua alcazaba árabe entre 1294 y 1307. Los castillos de Sirver y Polpís y las alquerías de Benicarló y Vinarós pasaron a depender de la encomienda de Peñíscola y en 1303, con la compra de Cuya, consiguieron el dominio de un amplio territorio en el Maestrazgo. En 1319 pasó a formar parte de la Orden de Montesa
y entre 1411 y 1429 fue sede pontificia con Benedicto XIII y Clemente VIII. Durante la época moderna se construyen las murallas renacentistas, finalizándose en 1578 a cargo del arquitecto militar de Felipe II, Giovanni Battista Antonelli, siendo uno de los ejemplos más relevantes de fortificación del Mediterráneo. Guardan un gran parecido con las murallas de Ibiza. La razón de estas construcciones fue la gran presión de la piratería y la amenaza turca en el siglo XVI. Durante la Germanía, el castillo de Peñíscola fue refugio del virrey de Valencia. Tras un periodo de crisis local, a finales del siglo XVII, después del cambio dinástico a los Borbones, la población protagonizó uno de los capítulos más relevantes de su historia. Se declaró partidaria del bando borbónico junto a su gobernador militar Sancho de Echevarría. El reino de Valencia, en su mayoría, era partidario del aspirante al trono austríaco, al igual que el resto de los reinos de la corona de Aragón, por lo cual Peñíscola fue sitiada durante 2 años, principalmente por destacamentos ingleses y holandeses. Uno de los capítulos más relevantes de este sitio fue la llamada Batalla de las Trincheras. Finalmente, tras resultar vencedor de la Guerra de Sucesión Española, Felipe V declara a Peñíscola como ciudad con los títulos de muy noble, leal y fidelísima ciudad. Asimismo, fue beneficiada fiscalmente y su consejo ennoblecido. Recuerdo de aquel episodio es la iglesia ermitorio de la Virgen de la Ermitana, construida por el gobernador militar de la ciudad, Sancho de Echevarría. Durante la ocupación francesa, Peñíscola fue objeto de operaciones militares por su valor estratégico y militar, conquistada por el general napoleónico Suchet. La población fue expulsada de la ciudadela, refugiándose en la sierra de Irta. Posteriormente, fue reconquistada por el general Francisco Javier de Lío, tras un intenso bombardeo que asoló todo el caserío. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, las principales actividades económicas de la ciudad fueron la agricultura y la pesca. Destacó el cultivo del vino, muy apreciado y exportado a través del cercano puerto de Benicarló. Tras la epidemia de la filosera, los cultivos de secano locales se centraron en el algarrobo, el olivo y el almendro. En 1922 se finalizó la construcción del puerto pesquero, infraestructura muy reclamada por el sector debido a la cantidad de muertes que regularmente sucedían entre los pescadores a causa de los temporales. Tras la guerra civil, que en Peñíscola causó numerosos estragos, se fue popularizando una actividad nueva que había empezado tímidamente a principios del siglo: el turismo. El punto de inflexión resultó el rodaje de 2 películas, Calaboose en 1956 y la superproducción de El Cid en 1962, que dieron a conocer la ciudad. En la actualidad,
El sector turístico representa el principal motor económico de la ciudad y supone una transformación permanente en la misma.